les traemos como un panorama global de la industria y es que la tendencia, hay un reinicio de PropTech, la tendencia que hoy más candente, por así decirlo, es ganar y hacer dinero. Hoy se busca que haya más rentabilidad. Ya no es como antes, que era la tecnología, la última tecnología de punta. Ya hoy los clientes y los inversionistas buscan como un objetivo más claro. Y esto es que, según el informe de Creti, en Estados Unidos, en 2023, las inversiones PropTech experimentaron un cambio significativo por un total de 11.380 millones de dólares, lo que sugiere una recalibración estratégica en el sector, porque esta cantidad representa una caída del 42.38% con respecto al año 2022, que fueron 19.750 millones de dólares, y una disminución del 64.44% con respecto al máximo de inversión de 2021, que fueron 32.000 millones de dólares. Esto significa que el primer semestre del año pasado fue bastante conservador y esto marcó una pauta para la industria en todo el año. Hoy dominaron, el año pasado dominaron las inversiones en etapa inicial con un 33.50% de todas las inversiones. Esto sugiere que hay un enfoque del sector por el desarrollo de nuevas ideas y tecnologías desde su inicio. Y también la alta financiación, hay un cambio con respecto a esa alta inversión con respecto a años anteriores, pues ya hubo una financiación como más, esa financiación mostró un cambio, una divergencia, y esto indicándonos que hay una tendencia hacia un mercado donde los inversionistas ya están más selectivos, donde se están volviendo, donde están favoreciendo modelos de negocio más probados y obviamente donde hay una rentabilidad clara. Y ya vamos a comenzar ahora sí con las preguntas después de estos datos, así que los invitamos a que tomen nota y aprovechen muchísimo este espacio con estos grandes insights que nos traen estos referentes. Entonces, ahora sí, comencemos con la primera pregunta. Esta va dirigida para Andrea y Andrés, y comencemos. ¿Cuáles son, o sea, cuál es el panorama global de startups en PropTech para el 2024? Podemos comenzar con Andrés, que nos responda, y luego con Andrea. Bien, yo creo que con ese contexto que nos das, Cami, y tuvimos la fortuna de estar con Andrea en Las Vegas hace un par de meses en los Estados Unidos, creo que nos alimentamos un montón de información, Andrea, y seguramente Sí. Andrea tiene también unos insights muy potentes. Para mí el panorama del 2024 va a mantenerse en términos de los flujos de caja que pueden mostrar las startups, de realmente de validar un product market fit para lograr levantar rondas en el caso de las startups que están levantando rondas de inversión. Pero siempre la recomendación es un poco tratar de hacer bootstrap todo lo que se puede y poder mostrar unos números para ya cuando se necesite gasolina en términos del negocio, pues las startups puedan salir a buscar ese capital. El capital está escaso, está muy escaso, digamos, lo vimos en Las Vegas. Realmente las startups o las que están levantando capital ahorita, como tú lo dijiste, Cami, en el contexto, están probablemente en el pre-seed y el seed y hasta serie A, con unos promedios de levantamiento de capital en serie A. Claro, estamos hablando de series A, Estados Unidos, de aproximadamente 5 millones de dólares, con unas valoraciones que obviamente ya no son las del 2021. Sin embargo, sí es importante decir, para los que nos están escuchando y con los insights que va a compartir Andrea, el 2024 va a ser un año igual de retador al 2023. O sea, hay que seguir trabajando fuertemente en los units economics. Los units economics tienen que estar muy claros para las startups, y también debe estar muy claro, que lo iremos abordando más adelante, seguramente con David, con Alan, tener claro la estrategia de salida a las startups. Yo creo, y lo vamos a hablar de pronto más adelante, los unicornios no existen más. Y hemos visto caídas de unicornios, de las que hicieron SPAC en los Estados Unidos. Muchos de esos SPAC en los Estados Unidos, el valor de las acciones están por debajo de los $10
y salieron tal vez al mercado en los 45, en $50, y hoy estos SPACs han sufrido la caída del valor del mercado de las acciones en todos esto no solo en PropTech, esto es a nivel mundial. Entonces, creo que es claro que para el 2024 cualquier founder, startup debe tener muy claro su estrategia de salida y nuevamente tener muy claro los unit economics y mostrar realmente flujos de caja y tracción real, y ya no existe el famoso levantar capital con PowerPoints. Eso ya no existe, eso ya pasó. Y ahorita, como tú lo dijiste, Camila, el 2024 es centrarse en mostrar los números claros para los inversionistas y que hay realmente un retorno en el mediano largo plazo en el negocio. André. Sí, bueno, a ver, debo decirte, Andrés, que con esto que dices de que los unicornios no existen más, nos has roto la ilusión a muchas niñas y señoritas, pero no, bueno, en algún punto sí creo que hay un sinceramiento, ¿no? Del mercado alrededor de estas cuestiones. A ver, estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, complementando un poco, y acá justamente que tenemos la oportunidad, como decía la pregunta, de PropTech global y qué es lo que se ve en Latinoamérica. Yo creo que aquí es bien diferente la realidad del resto del mundo con Latinoamérica, ¿no? En cuanto a lo que venimos viendo siempre en países del primer mundo, Estados Unidos, Europa, hay otro tipo de financiamiento, se facilitan a través de gobiernos, muchas veces el apoyo a la inversión en startups o asociaciones, digamos, diferentes mecanismos que promueven la inversión en esos lugares. En Latinoamérica la realidad es bien distinta. Hay pocas iniciativas de gobiernos en la TAM que fomenten y apoyen la inversión. Un caso, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es Corfo de Chile, que sí funciona bien, pero no hay muchos, ni todos los países tienen casos así, ¿no? Entonces, claro, las startups se han visto más obligadas a crecer a través de la inversión de ventures o en el último tiempo, bueno, digamos, cuando empezó a escasear esto, como bien decías antes, a crecer por bootstrapping, ¿no? Esto creo que ha provocado un poco un sinceramiento también del mercado y van quedando las startups que realmente son más productivas y que tienen un modelo de negocios probado o que realmente pueden funcionar mejor. Eso no está mal, eso creo que en el punto está bueno. Y analizando también cómo está yendo la inversión, es algo que venimos viendo desde hace más de un año, que es la inversión de las empresas mismas del sector, ¿no? O lo que se llama el corporate venture. Esto creo que viene a cambiar fuertemente el movimiento de la inversión en Latinoamérica, porque es una inversión que viene desde la misma industria, ¿no? Muchas veces son empresas constructoras o promotores, developers inmobiliarios que necesitan tecnología y que arman sus propios corporate venture para invertir en startup o empiezan más tímidamente, quizás no armar un corporate, pero empiezan a invertir en estas soluciones tecnológicas. Eso creo que está bueno porque también habla desde una inversión, desde una necesidad, desde el dolor. Entonces se generan startups bien sólidas, ¿no? Digamos, desde la propuesta de valor. Eh, Otra cosa que hemos estado viendo también es la inversión de muchos fondos de familia que están yendo a invertir y se dio un caso, por ejemplo, el año pasado con Metaprop, el fondo, quizás el fondo más grande de Estados Unidos, el venture capital más grande de Estados Unidos, que vino a buscar dinero en Latinoamérica, ¿no? Digamos, que básicamente venía de fondos de familia o de inversores individuales. Eso también habla un poco de hacia dónde está yendo la inversión. Y después, nada, por último, creo que espacios como este webinar que tenemos ahora, lo que tú vienes haciendo con Campus PropTech, lo que nosotros venimos haciendo desde PropTech Latam, es justamente fomentar un ecosistema que aún sigue siendo joven en Latinoamérica, porque hablamos de PropTech desde hace 6 años, se podría decir, 5 años, todavía hay mucho desconocimiento alrededor de esto, pero es un ecosistema que va creciendo día a día y que en otros países ya está, en otros continentes, mejor dicho, ya tiene sus años de historia, ¿no? Sigamos con la segunda pregunta, con la siguiente pregunta, y es,
¿cuáles creen que son los factores más importantes para que los VCs inviertan en una PropTech en 2024? Esta pregunta sí va dirigida a todos y podemos comenzar, por ejemplo, con Alan. Súper. Sí, Camila, igual ahí agregando lo que decía Andrea, pues es mucho esta parte del ecosistema se va cerrando o va empezando a ser más maduro cuando se empieza a hablar de inversión, ¿no? Es decir, no por un ecosistema de inversión, simplemente un ecosistema y plataformas como lo es Propus Latam, como también el esfuerzo que hace Andrés. O sea, creo que todo esto ayuda bastante, ¿no? De entrada, sigue siendo un término para pocos conocido PropTech, ¿no? O sea, hasta la fecha, no sé ahí cómo les fue Navidad con los tíos, las familias, diciéndoles que están en PropTech, y ahí haciendo un poquito de énfasis en, me repites y me explicas en qué. Entonces, y bueno, y ahorita contestando la pregunta y siendo muy concreto ahí, Camila, desde Vivo al menos tenemos criterios muy sencillos o muy claros, mejor dicho, que es pues ver el espacio, ¿no? Y el espacio hablo de en qué estás innovando, realmente solucionas un problema, el modelo de negocio, implícitamente vienen los unit economics, ¿no? O sea, oye, ¿cómo están tus márgenes? ¿Es negocio, no es negocio? O sea, vas a quemar capital sin sentido, que es una borrachera de la que veníamos en 2020 o 2021, donde el interés estaba cero prácticamente, está muy bajo y en el que el costo de oportunidad pues era muy atractivo para poder invertir. Hoy es muy diferente, específicamente hablo de México, seguramente Latinoamérica estamos viendo la misma situación. Hoy hay cuentas que a la vista te dan 17% de interés, ¿no? Y hoy estamos con un peso mexicano apreciado, ¿no? Hablando algo muy local, ¿no? Regional. Entonces, creo que es muy importante ver un espacio con modelos de negocio muy interesantes, ¿no? Que tengan un sentido financiero claro. También que haya en este sentido también hablamos de la evaluación. Muchas veces ya dábamos por hecho que valían negocios 5 millones de dólares con un PowerPoint, como ahorita decían. Y era, bueno, oye, 5 millones de dólares a veces en el Excel y en la presentación no lo dimensionamos tan bien y ya hazlo casas, no estamos en real estate todos y es, oye, hazlo en casas, hazlo en coches, hazlo en lo que quieras en unidades y es un mundo de dinero, ¿no? O sea, muchas veces por mucho capital que puedas tener, es algo que de repente perdemos la dimensión, ¿no? Diciéndolo de manera muy clara. Y algo que también, o qué factores influyen, pues obviamente el founder, ¿no? Aquí podemos hablar de muchas ideas, de mucha tecnología, pero la importancia de la ejecución es clarísima, ¿no? De que conozcan muy bien en dónde están desempeñando, en dónde están haciendo la cierta innovación, que tengan esa capacidad de iterar, de afrontar diferentes contextos que no están en el control de los mismos emprendedores, pero creo que en resumidas cuentas es eso, ¿no? O sea, es un modelo de negocio, como ahorita dicen, muy claro, ¿no? El inversionista de nosotros, a pesar de que tenemos un porcentaje importante en el fondo, no es nada más nuestro capital, ¿no? Es capital de terceros, es capital que por un deber fiduciario tenemos que cuidar bastante. El comité de inversión lo toma muy en serio, ¿no? Hay una reputación detrás, obviamente se persigue una ganancia económica y un impacto, sobre todo también, como comentaban, en el ecosistema, ¿no? En el lejos de unicornios es qué nos va a resolver la vida, qué va a impactar y qué va a cambiar una industria que tiene un impacto económico tan fuerte como lo es el real estate, pero que y versus otras industrias sigue siendo muy lenta, ¿no? Permiten agregar un comentario a esto, y seguramente Andrés coincidirá porque también tuvo la oportunidad de conocer inversores en Las Vegas, ¿no? En el evento de Blueprint. Yo, por suerte, viajo bastante, 2 veces al año, por lo menos voy a eventos en Europa y en Estados Unidos, y la visión de los inversores de por qué venir a Latinoamérica a invertir realmente lo ven como una gran oportunidad por todo lo que tiene aún para crecer en el mercado, ¿no? En relación a incorporar tecnología.
cosa que en Estados Unidos son mercados muy grandes, consolidados, donde ya el PropTech es algo habitual. No es que no haya oportunidades, pero el nivel de oportunidades que hay en Latinoamérica es mucho mayor, e incluso también la inversión que se pueden asignar a startups en Latinoamérica es menor a lo que pueden asignar en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces eso representa una inversión interesante en menor dinero por una mayor oportunidad de inversión por todo el upside que tiene todavía para crecer la región. Sí, solo dos comentarios adicionales muy rápidos. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, 100%. Solo uno, el tema macro, o sea, al final si uno compara, digamos, cómo ha ido el PropTech y lo compara con el mundo de startups, en general hay una correlación. O sea, el 2001 hubo el pico, bajó y lo miras y es que hay una correlación brutal. O sea, al final, digamos, yo creo que hay unos factores propios, digamos, del startup, unos factores propios del ecosistema PropTech y hay unos factores, y hay un nivel superior que es cómo va la economía, cómo van las tasas de interés, cómo va la inflación, el tema, digamos, geopolítico. O sea, todo esto yo creo que también hay una capa que afecta y va a afectar en los próximos meses y al final, oye, no, al final hay una cadena de valor, o sea, va del inversor, fuente primaria, que pone dinero en el venture capital invierte en una startup, la startup es usada por el sector tradicional, B2B o B2C, ¿no? O sea, al final, o sea, esto todo el flujo. Yo creo que hay unas necesidades que son latentes, que están allí y que van a ir a más, pero al final, si el inversor inicial, o sea, es más cauto o tiene alternativas de inversión igual con menos riesgo o retorno, pues es más cauto a la hora de poner dinero a venture capital, etcétera, etcétera. O sea, que todo se para un poco, ¿no? Esto por un lado. Y el otro es en cuanto, yo creo que, y lo hablaremos más, que el tema de Generative AI, o sea, yo creo que va a ser el año donde se va a adoptar, que hay unas oportunidades brutales, tanto, o sea, lógicamente viene por la necesidad de utilizarlo, las ventajas que llevan y luego cómo el ecosistema puede capitalizar y utilizarlo y sobre todo también el tema de la co-creación. O sea, yo creo que aquí sí que va a haber mucha interacción entre lo que serían las empresas con las startups y se va a aprender, digamos, junto y por el camino. O sea, al final se va a tener que aprender y yo creo que esto es algo también que desde el punto de vista del inversor, pues algo yo creo que a tener un ojo en qué empresas pues se están posicionando bien en el tema de Generative AI, ¿no? O sea, ya está, mis dos puntos. Hay tres puntos rápidamente para ir avanzando en la siguiente pregunta, Cami, y yo creo que debe ser esto, tomarlo nota de lo que está compartiendo Andrea, Alani y David. Quisiera agregar 3 puntos. El primero, yo creo que donde hay una oportunidad y de lo que están viendo como factores de importantes hoy los VCs y en las reuniones que tuvimos con Andrea en Las Vegas, hay 3 elementos. El primero, cuando hay una PropTech en cualquier segmento, en hospitality, en residencial, logística, industrial, sabemos que tenemos varios asset class muy importantes en la industria. Hoy muchas de las startups deberían pensar también en ser una startup híbrida y muchas de las rondas que hubo el año pasado en Estados Unidos y en Europa fueron startups que fueron capaces de crear software para varios asset class. Entonces, el primer insight muy potente es que muchos VCs te están diciendo, ok, tú quieres comerte el mercado residencial, sí, pero pues el mercado es grande, es muy difícil que vuelva a ocurrir lo que pasó con Zillow o Opendoor, que recibieron billones de dólares en el modelo de iBuyer en los Estados Unidos. Eso ya no volverá a pasar porque se dieron cuenta que los VCs, estas startups crecieron y que quemaron mucho capital y hoy tienen unos problemas complejos financieramente. Ahora, cuando hablo de la PropTech híbrida es que sean capaces de visualizar un problema que se pueda presentar en todos los assets o en varios asset class y puedan tener un mayor mercado objetivo de los corporativos, ¿no? El segundo elemento que agregaría como un factor importante hoy para los VCs y en estas conversaciones que tenemos, y me gusta reiterarlo mucho a los founders y a los equipos con los que nos reunimos todos los días,
es el conocimiento del negocio inmobiliario. Muchas de las startups que levantaron, y es bueno decirlo y aclararlo, muchos de los que levantaron capital en el 2020, 2019, 2021 no sabían nada de real estate. Tal vez tenían el amigo inversionista o el ángel inversionista y levantaron capitales, pero muchos de esas startups hoy están teniendo problemas porque no saben nada de real estate, no saben nada de construcción. Entonces, una invitación es que un factor clave hoy es que el equipo que consolide o que agrupe a la startup debe saber del negocio inmobiliario. No es simplemente levantar capital, y Buen muchos hoy punto. están teniendo ese problema en Latinoamérica, principalmente en nuestro mercado. El tercer elemento que los VCs están viendo es claramente un negocio sostenible, rentable. No quiero abundar porque ya lo hemos hablado. Todo el mercado de VCs está hablando de eso en todo el mundo, en Estados Unidos y obviamente en Latinoamérica. Y yo creo que sí es importante entender la importancia de estructurar muy bien los units economics. Muchos founders fallan ahí, se inventan, se hacen una imagen de que esto va a crecer, y como lo dijiste tú, David, el tema o el riesgo sociopolítico termina afectando, y hoy las tasas de interés y la inflación pues nos está pasando factura, sobre todo a nuestra industria, que es una industria compleja, con unos dinamismos y unos ciclos económicos complejos en cada país y con cada nicho de mercado inmobiliario. Y eso termina afectando, por ejemplo, el acceso a la vivienda en Latinoamérica. México, las caídas de la compra de vivienda; Colombia igual, la caída de los créditos hipotecarios. O sea, termina afectando sí o sí cualquier modelo de negocio inmobiliario, hablándolo en el segmento residencial, que es uno de los más grandes. Pero si hablamos de oficinas en Estados Unidos, pues podríamos extendernos más, Andrea, donde el mercado está a la baja, está a la caída en las oficinas. El segmento que más crece es el logístico industrial, donde están los data centers, donde hicimos una publicación reciente en el campus, en nuestro newsletter, sobre el crecimiento que tiene logística y retail, donde no solo los venture capital están apostando en esas startups, sino los grandes fondos de real estate como Blackstone y BlackRock están haciendo inversiones importantes en este tipo de asset class. Entonces, es como mi panorama de qué factores están buscando los VCs hoy en las startups en una perspectiva global, Cami. Muchísimas gracias, Andrés. Para dar un resumen, yo también estoy tomando mis notas. Estas cosas también me encantan y son importantes. Bueno, entonces, cocreación, se tocó un tema muy importante por parte de David, y es la cocreación. También se tocó un tema sobre ser una startup híbrida y sobre todo tener ese conocimiento, esa educación, que bueno, eso también es uno de nuestros propósitos aquí en Campus. Y bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta también va para todos, y es: ¿cuál es el mayor cambio que se espera ver en el espacio PropTech en los próximos 12 meses? Podemos comenzar con David. Si quieres, comenzamos contigo. Sí, no, a ver, o sea, yo creo que hay. A ver, mi respuesta es Generative AI, lo he dicho antes. Yo creo que es lo más fuerte que pasó el año pasado y que todavía, oye, todo el mundo se está poniendo las pilas. Y en el tema, digamos, de PropTech, pues igual, o sea, la tecnología ya está. Ahora es cómo la aterrizamos y cómo la aplicamos, ¿no? O sea, al final, yo veo oportunidades en Generative AI, o sea, hay un sinnúmero, ¿eh? O sea, es una barbaridad, pero voy a contar algunas que son quizás las más claves. Una es con la interacción con los clientes, o sea, el facilitar, el chatbox, todo el customer journey, o sea, toda la interacción de la interacción con los clientes, el customer experience y demás. O sea, esto una fase, o sea, yo creo que va a tener, ya se está viendo, pero creo que se va a ver mucho más. El tema de generación de contenidos creativos, o sea, toda la parte de marketing, comunicación, pues todas las piezas, ¿no? Vídeos, imágenes, pues todo lo que tiene que ver con la facilidad, eficiencia de hacerlo a menor coste y hacerlo mejor, ¿no? Y luego también yo diría que, o sea, el sector inmobiliario en general, lo que le pasa es que no hay mucha información y no hay mucha transparencia en información, ¿eh? Luego, yo creo que el hecho de poder sintetizar mucha información que no está tan clara, ¿de acuerdo?
y darle coherencia, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Te voy a poner un ejemplo. O sea, imaginaros un due diligence de un vehículo de inversión que hay, no sé, 1000 contratos de alquiler, o sea, 1000 inquilinos, ¿no? Y que se han acumulado a lo largo de, no sé, hay 20 ciudades, hay 50 activos imaginaros, y además no sé cuántos diferentes bufetes de abogados, o sea, que no son contratos que están, que son muy dispersos, ¿de acuerdo? Que no son iguales. O sea, imaginaros, oye, una herramienta que tenga la capacidad de identificar los mensajes clave, las cláusulas clave en diferentes tipologías de contratos y sintetizar una información que por defecto no está estructurada. Yo creo que este es un ejemplo, hay 1000, hay 1000, porque cada mercado es diferente, o sea, la información pública que hay en Argentina es diferente de la que hay en México, la que hay en Estados Unidos, o sea, el hecho de generar, digamos, herramientas que estructuren información que por defecto no está estructurada, yo creo que hay un potencial enorme, ¿no? O sea, esto como casos de uso. Y luego beneficios. Yo creo que el beneficio viene por reducción de costes, o sea, eficiencia, ser más productivos, viene aumento de NOI en general, viene por retención de clientes, o sea, que los clientes puedas retenerlos, y luego viene también por, tener mejor información y poder tomar mejores decisiones más rápidas de forma más eficiente, ¿no? O sea que bueno, a ver, luego, hay un sinnúmero de cosas, lógicamente, que van a seguir su curso en el PropTech, ¿no? O sea, no sé, los smart buildings, tokenización, blockchain, todo el tema de ESG, sostenibilidad, esto también es muy importante, todo el tema de sostenibilidad, cambio climático, esto es tremendamente importante, acceso a la vivienda, y luego también, o sea, en otro rango, pues, todo el tema, yo creo que hay unas circunstancias, unos elementos circunstanciales que hace que algunas aplicaciones ahora estén en boom. Por ejemplo, inflación, pues todo el tema de arquitectura, de construcción para eficientizar los costes. Vale, cuando la inflación se haya estabilizado, esto volverá, digamos, a estabilizarse. O, por ejemplo, pasar en producto, pues pasar de viviendas grandes, o sea, single family a multifamily. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro comprar por la tasa de interés, pues sí, hay una migración natural del mercado de single family a multifamily, cosas de este estilo. Pero luego hay unos temas que son estructurales, y la estructural para mí hay dos. Uno, el cambio climático y todo el tema de necesidad de edificios más eficientes, más información, ESG, energías renovables y demás. Y luego el tema de affordability, o sea, el tema de acceso a la vivienda, que es un problema en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Y de lo que va esto es de ser más eficiente en construir, porque el terreno es el que es, o sea, no. Con lo cual, y ser más eficiente en construir, pues pasa por diseño, por materiales, por sistemas de construcción, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, este es un poco mi resumen, ¿no? De cómo lo veo, ¿no? Muchísimas gracias, David. Andrés. Digamos, David dijo un par ya que creo que son muy, muy relevantes. Yo estoy viendo tres para el caso de la TAM, colocándolo en el contexto de nosotros de las startups. Hay tres elementos que yo veo muy fuertes en el cambio de PropTech para nuestro ecosistema. El primer elemento que creo que no se toma tan importante en Latinoamérica todavía aquí, David, y es obviamente el de ESG, descarbonización. Hemos hablado con varios jugadores en México, en Panamá, en Chile, y como que todavía no lo ven, ¿no? No ven la ola, pero este tema va a venir con un tema importante que es la regulación. O sea, los países van a empezar a regular el desarrollo de proyectos inmobiliarios de cualquier asset class. Entonces, si el constructor o el desarrollador inmobiliario que está aquí y todavía lo ve lejos y cree que no lo van a regular, pues le tengo la mala noticia que va a pasar, y si usted no está preparado estratégicamente para la regulación, se va a quedar atrás, porque el desarrollador, el corporativo, el inversionista va a buscar el desarrollo inmobiliario que sí tenga la capacidad de construir y desarrollar un proyecto y operar un proyecto
donde reduzca la huella de carbono. ¿Sí? Eso suena un poco todavía utópico, pero eso ya está pasando en Europa, la regulación en Europa, en Estados Unidos. Aquí Latinoamérica está un poco más lento porque no somos unos emisores de CO2 tan importantes como lo de China o los Estados Unidos, pero va a empezar a pasar. Entonces, ahí entra la oportunidad para las startups o cualquier emprendedor que está diciendo, oiga, ¿qué pasa si podemos empezar a reducir la huella de carbono en el uso del agua, en el uso de residuos dentro de la construcción, el uso de la gestión de los activos como los hoteles, los retailers, los centros comerciales? Todo ese oportunidades que se presentan en los activos es donde creo que va a haber un cambio significativo en los próximos meses, pero de cara a una apuesta de mediano o largo plazo. Esto no ocurre, lastimosamente, en Latinoamérica. No tenemos high tech como pasa en países como Holanda, como en Israel, Europa. Todavía aquí desarrollamos una tecnología muy, digamos, todavía estamos retrasados porque no tengamos el talento, pero creo que todavía no tenemos el fondeo y el capital para desarrollar alta tecnología. El segundo elemento, rápidamente, creo que vamos a ver muy fuerte en el espacio este año, es nuevamente el acceso a la vivienda. Es un problema global, es un problema complejo en Latinoamérica, y pues, en el caso de Latinoamérica estamos viendo ya modelos de negocio rent to own más tech del que hemos visto en Estados Unidos en los últimos años. Otro que está trabajando muy fuerte, creo que el caso de México es bien importante con Brick, con 100 ladrillos, que han logrado conseguir la licencia de FinTech para lograr correr estos modelos de negocio para que las personas puedan hacer inversiones en el modelo de retail investors. Y creo que eso va a abrir la oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios, por un lado, pero también el acceso al capital de estos desarrolladores para proyectos que están ahí pendientes, ¿no? Y sabemos que cualquier constructor de desarrollo inmobiliario depende del capital para poder desarrollar. Y un tercer elemento que veo este año muy fuerte es que creo que va a haber sin duda un avance en datos. Entonces, no podemos obviar lo que dijo David. Creo que sin datos no hay paraíso, y todavía somos una industria muy artesanal, todavía estamos muy lejos de otras industrias como el sector aeronáutico, como el sector tal vez financiero en términos de datos. Pero sí, las startups que están escuchándonos hoy nos van a ver este webinar después en YouTube. Andrea, David, Alan, Cami, sin datos no hay paraíso. Sin datos no hay paraíso. No podemos hablar de AI si todavía las empresas, los constructores, los desarrolladores inmobiliarios están todavía usando Excel. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y yo creo que hay un tema importante y de oportunidad para las startups de impulsar este ecosistema de datos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Y cerrando el punto, creo que el Open Finance, lo que está pasando en FinTech, va a abrir una oportunidad enorme para las startups de PropTech en todos los asset class. Todo lo que sea Open Finance, datos abiertos, conectarse con la banca, coger esa información y extrapolarla y crear oportunidades de modelos de negocio. Ahorita estaba de jurado para el Banco de la Vivienda, André, y estuvo una startup argentina, una startup colombiana, dos startups colombianas y Microsoft. Okay. Brutal lo que están haciendo con los bancos estas empresas. Básicamente Sí. están encontrando los canales de distribución masivo con los bancos, están colectando los datos del banco, ellos tienen datos del mercado inmobiliario y están creando valor para los bancos, para las aseguradoras, para las empresas de PropTech que tienen ya unos equipos de datos importantes. Entonces están aprovechando esa información para qué, o reducir costos de operación, o para hacer mejor la experiencia del cliente, y al mismo tiempo entregar una herramienta fácil y simple al mercado de inquilinos o de compradores de vivienda, por poner un ejemplo. No sé si Alan y André, dale, André. Sí, a ver, no, coincido lo que han dicho David con su visión más europea, coincido con lo que has destacado. Digamos, hay ciertas cosas que en la TAM todavía no es tanto, como el ESG y la sustentabilidad, que sin duda en un par de años va a ser un must, pero bueno, todavía no. Agregaría por ahí esa parte fintech relacionada al real estate que estamos viendo en la TAM, con todo lo que es, aparte de lo que tú ya mencionaste, tokenización, blockchain, ¿no? Que también creemos que es lo que se va a venir. Pero a mí me gustaría, porque la pregunta inicial era un poco, digamos, qué cosas nuevas o estamos viendo hacia dónde va el PropTech este año, y yo creo que hay una tendencia que ya no tiene que ver con tecnología, porque tecnología hay y mucha en la TAM.
tiene que ver esta tendencia con la educación de la industria, ¿no? Con la educación del mercado, con la información que están buscando tener los actores del real estate. Y perdón que me tomé el atrevimiento recién de poner en el chat el link de nuestro evento, porque viene al caso de esto. Yo todos los días tengo normalmente entre 6 y 8 reuniones con empresas y el año pasado y el anterior eran mucho de soluciones tecnológicas. Hoy les diría que un 50% de las reuniones diarias que tengo es con corporativos, con empresas del real estate, empresas constructoras, empresas desarrollistas o promotores inmobiliarios, consultoras, hasta estudios de abogados, le diría, que justamente están viendo, están entendiendo que tienen que hacer un cambio en sus empresas, en sus modelos de negocios hacia la innovación y la tecnología. Muchas no saben cómo, pero entienden que lo tienen que hacer. Y bueno, justamente nos vienen nos convocan o nos buscan como PropTech Latam, porque bueno, nuestro evento que puse aquí en el link, perdón, que me tomé el atrevimiento, justamente viene de esto, ¿no? Viene a enseñar mucho hacia dónde va la industria. Por eso son tan importantes esos espacios presenciales, estos espacios online, para poder aprender, porque de eso se trata, digamos. Hay necesidades de la industria, pero todavía muchos no saben cómo o hacia dónde hacerlo. O empresas que ya empezaron el proceso y entienden hacia dónde, pero les falta entender qué soluciones incorporar. Entonces, estamos viendo una transformación de la industria o de los corporativos alrededor de este tema. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y ahorita tengo una especial para Alan. Esta es como un tema que tocó David ahorita y es acerca de la co-creación y es cuáles son las perspectivas que hoy los corporativos creen para, pues como para co-crear con esas PropTech, como lo que ahorita venías hablando de la co-creación. Y también una subpregunta y es si aún hay barreras por innovar. Sí, de acuerdo a eso, igual ahí complementando lo anterior, pues yo creo que hay también retos regulatorios que pueden jugar tanto a favor o en contra, ¿no? O sea, a nivel, no sé si vieron lo de Nueva York, del tema de Airbnb, ¿no? Al final Airbnb es creo que de las PropTech más, que han dejado más huella o que han sido ejemplo a nivel mundial, ¿no? Entonces hay un reto regulatorio que se presentan que empiezan aquí en México igual a copiar o al final baja a toda la tama a este tema. También algo muy importante, como de las PropTech se vuelven, ahorita como comentaba Andrea, se vuelven un poco más fintech o tiene este componente financiero, ¿no? En cualquier modelo de negocio, si oye, te habilito rentas, al final acaban con o sea, con un componente financiero muy importante donde realmente hay un modelo o unit economics, un modelo financiero muy fuerte, ¿no? En cuanto al que ahorita comentabas, Camila, en cuanto al corporate real estate, por ahí con Rubén, co-founder, también ahí con Andrea de PropTech Latam, hemos hecho un término de corporate real estate innovation, en el que tal cual vemos cómo este corporativo y cómo necesita haber un nexo muy importante entre la conexión entre PropTechs y los corporativos, y la importancia, también ahí lanzábamos una gráfica del precio en ese entonces. De hecho, estuve ahí en Colombia en ese día, cómo estaba la evaluación del market cap, el valor de mercado de cada empresa pública en relación a todos sus activos, ¿no? Entonces, sí representan una parte importante de su valor, ¿no? Al final versus mercado, y de cómo pues tiene que existir mucho más de manera interna. Un Bimbo, por ejemplo, que es un ejemplo que nos gusta poner bastante, tiene ya un área de Bimbo Real Estate y empiezan a interactuar hay esta necesidad y ganas de interactuar con diferentes soluciones PropTech, ¿no? Muchísimas gracias, Alan. Y aprovechando que estamos aquí contigo, quiero preguntarte y es, en Duke Capital, ¿qué cantidad esperan realizar de inversiones PropTech en los próximos 12 meses? Yo te diría que un aproximado de entre 5 y 6, igual que estamos viendo como fondo.
y complementando la pregunta que hacían hace un momento de qué estamos viendo en el espacio PropTech en estos próximos 12 meses, pues mucho el cómo se consolidan y cómo también vemos modelos de negocio un poco, voy a cuidar la palabra, pero repetidos, ¿no? De, oye, ya he visto, no sé, un símil de Brick en X país, entonces también ya tenemos mucha más sensibilidad y data para una toma de decisión más rápida en continuar o no un proceso de inversión. Recordar que View pues tiene este componente estratégico donde los socios administradores, que son tres Blue Box, Tierra de Armonía y Gaba Capital, pues dos tienen una experiencia y una solidez nivel nacional aquí en México en el real estate muy, muy relevante, ¿no? Al tener presencia en prácticamente todo el país, adicional a tener inversionistas, más de 20 desarrolladores inmobiliarios, igual en diferentes ubicaciones dentro de México, lo que nos permite mucho más, además de esta sensibilidad, como un poquito testearlos o probarlos de mano de desarrolladores de un gran tamaño. Entonces estamos viendo aproximadamente entre, yo te diría, 5 o 6. Depende mucho digo, al final es un esfuerzo, como ustedes saben, constante y diario de scouting, de estar viendo diferentes oportunidades, pero sí es ahí creo que yo le diría hoy un reto, ¿no? En encontrar estos criterios que al final se alineen y abiertos a todo la TAM, ¿no? Nuestro scope es de México hasta Chile, ¿no? Hemos visto, igual estamos todos teniendo presencia en diferentes eventos, tanto de manera como esta, virtual y física, entonces siempre de manera activa buscando la mejor oportunidad. A continuar con las siguientes preguntas, las últimas, para que tengamos un espacio para otras preguntas de la audiencia. Esta pregunta va para Andrés y es: ¿cómo ves el panorama de los VCs en el mercado de fusiones y adquisiciones para las nuevas empresas de PropTech en los próximos 12 meses? Yo creo que ese es el futuro. Cualquier startup o founder que esté ahorita estructurando una startup tiene que estructurar un M&A a 2, 3 años, sí o sí. Eh, digamos, los números respaldan la tesis de inversión hoy de muchos VCs en Estados Unidos. Yo creo que, y lo he venido hablando con varios founders, y la primera pregunta que yo le hago a los founders en las reuniones que tenemos en el campus es: ¿cuál es tu estrategia de éxito? Y cuando me dicen, no, pues quiero hacer unicornio, yo ya le digo que creo que hay algo que no estás entendiendo cómo está funcionando el mercado ahorita. Eh, yo creo que hay que estructurar los modelos de negocio para lograr conseguir un comprador en los próximos 2, 3 años. Y el caso más importante, y los dejo para que lo investiguen, es el de BTS. Lo pueden encontrar la entrevista que le hicieron a Nick Romito en YouTube, cómo lograron ellos. Ellos fueron de las primeras PropTech grandes en los Estados Unidos, por allá en el año 2011, 2012, 2013. Y cuando cuenta Nick Romito cómo se acercaron después creo que fue a Blackstone o BlackRock, que compró BTS para el área de commercial real estate, pues uno se da cuenta que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Y como lo dijo por allá Andrea al inicio, pues qué pena matar un poco la idea del unicornio, pero el mercado ha cambiado drásticamente y creo que cualquier startup debe pensar en una estrategia de M&A o hacer bootstrap y mantenerse en el mercado y consolidarse en un mercado y ser fuerte. Entonces creo que ahí hay un tema importante. Aquí hay un amigo mío de México que no puedo decir el nombre, pero estamos hablando de ese tema en México y yo creo que es el futuro y él lo tiene muy claro y creo que ese acompañamiento que podemos hacer con los founders en estructurar muy bien con private equity, con personas que conocen de hacer esas salidas de adquisiciones, es donde está, creo que el juego hoy en los próximos, tal vez en los próximos 5 años, en el mercado global y en el mercado LATAM. Yo ahí como para complementar igual muy breve lo de Andrés, que igual muy, muy oportuno su comentario. También ahí en la parte de fusiones y adquisiciones en un curso de Stanford nos decían ahí una métrica muy buena: más del 98% de las salidas de las startups es a través de una M&A, ¿no? Entonces, sobre todo en la TAM, que creo que es un reto al momento de invertir, ver el way out, ¿no? Al momento, en qué momento te sales, recordar que compras para estar
dar valor y en algún punto vender tus acciones y regresárselas, en nuestro caso, inversionistas, si no hay un camino claro de cómo o en qué punto te sales, se puede volver una inversión muy incómoda con el paso de los años, probablemente, y en un negocio que al final no tuvo que haber sido, y es válido, ¿no? Decirlo, que no tuvo que haber sido VC-backed, ¿no? Es decir, respaldada con inversión de Venture Capital. Entonces, digo, es raro también, ahí lo que decía también Andrés, cuando, pues, oye, el famoso yo quiero ser unicornio, híjole, ¿no? Hay que platicar más y hay que echarnos un buen café. Y también sobre todo el, oye, yo quiero ser o sea, ¿por qué quieres financiarte a través de VC? Y probablemente hay founders muy buenos que tienen un gran negocio y a lo mejor Venture Capital no es la vía correcta en el sentido de financiamiento, ¿no? Y hay que decirlo y suena raro que un VC te lo diga de frente, pero eso es un poco la tarea de los últimos meses y ahí creemos que también aportamos un poco al ecosistema en ese sentido. Perfecto, Alan. Muchas gracias a los dos. Ahora hablemos como por último de las tendencias, que es nuestro topic el día de hoy. Ya se ha venido hablando como de fintech en el real estate, como la tokenización, el blockchain, y también nos hablaron por ahí de ESG y descarbonización, que quiero que aquí cada uno nos mencione las tendencias para PropTech este 2024 y de forma breve, comencemos con Andrea, si Bueno, quieres. gracias. Sí, a ver, mencionaste las que básicamente se vienen como tendencias y en las cuales los inversores están más interesados, ¿no? En invertir. No hemos hablado de inteligencia artificial, la otra palabra de este año creo que va a ser el trend topic. Nosotros lo que estamos viendo es que por ahí más que una startup de inteligencia artificial, es el impacto de la inteligencia artificial en las startups que ya existen, ¿no? Digamos, es esta cosa de que todas van a tener realmente que incorporar inteligencia artificial, inteligencia generativa para poder mejorar su propio modelo de negocios y de cara a los clientes. Eso creo que no hemos hablado todavía, pero por el resto, digamos, estoy de acuerdo que el Trend Topic, digamos, va siendo data, todo lo que tenga que ver con data, todo lo que tenga que ver con ESG, sustentabilidad, climate tech, y bueno, inteligencia artificial y también esa parte fintech, ¿no? Bien. Tres predicciones o tres tendencias que yo estoy viendo para los próximos meses. La primera, pues, está muy enfocada a las startups. El efectivo en el balance de las startups es clave, el cash flow. Es importante hoy estructurar muy bien los burn rates. No es quemar por quemar. O sea, creo que entre más lean sea el equipo, entre más pequeño sea el equipo y tenga máximo valor en la ejecución y la operación del negocio, creo que va a generar atracción también para los venture capital. Yo creo que ya esos equipos de crecimiento que vimos los últimos 2 años, de 50, 100, 200, 400, 500 personas en una startup, no creo que hace mucho sentido ese burn rate. Creo que es importante revisar eso. El segundo elemento es la consolidación. Yo creo que las empresas que tengan cash flow, las que tengan efectivo, se van a consolidar, van a poder adquirir empresas o inmobiliarias o que estén en su mismo juego. Hemos escuchado algunos casos en el caso de Quinto Andar en Brasil, que ha adquirido varias empresas en México. Avi también está en el proceso de adquisición de varias empresas. Entonces, las empresas que logren consolidar ese cash flow y que se hayan fondeado y están administrando efectivamente esos capitales que tienen hoy esas startups, pues van a poder consolidarse y mostrar fácilmente, o esperemos que se pueda consolidar, que pueden mostrar que hay ese retorno en el mediano o largo plazo para los inversionistas, ¿no? Y un tercer elemento que creo que va a ser muy fuerte es que esperemos que PropTech se vuelva más inclusivo. Y cuando digo de que PropTech se vuelva más inclusivo en los próximos meses y en Latinoamérica, es que no solo las startups van a empezar a desarrollar software, sino que también vamos a ver una mezcla de hardware, teniendo en cuenta que muchos de los activos
van a requerir de ese elemento físico, tecnológico, para la gestión de manera eficiente los activos inmobiliarios. Entonces creo que hay una gran oportunidad, nuevamente, que se conecta con tecnologías como el Internet de las Cosas, el 4G, el 5G, en la construcción y el diseño de este tipo de activos para que correspondan a la ejecución y eficiente de esto. Y es un tema que claramente es discutible, porque hoy muchos desarrolladores inmobiliarios dicen, Andrés, pero es que desarrollar un proyecto LEED o Green Building es costoso, requiere unas inversiones importantes, pero creo que al final la apuesta para este tipo de proyectos va a ser de largo plazo, ¿no? Y ahí entra el juego para los emprendedores que desarrollan este tipo de tecnologías para lograr ser eficiente el negocio, para lograr medir esa eficiencia y poder generar, ¿por qué no?, nuevos modelos de negocio de revenue dentro del segmento, por ejemplo, de hotelería, en el segmento de short-term rentals, en el segmento de oficinas, en el segmento de logística, en el segmento industrial. Creo que hay una gran oportunidad en esa consolidación que vamos a ver de software y hardware por un lado. Listo. Acuérdense de seguirnos en Instagram y en LinkedIn como Campus PropTech y continuamos con Alan. Alan, ¿algo por agregar aquí en tendencias? ¿Qué predicciones pudiera haber para PropTech en la TAM? Pues sería más la consolidación del mercado, ¿no? De ver cómo sí realmente es negocio, cómo son financiados, ¿no? Hay por ahí un emprendedor de una PropTech que va a tener un valor muy, muy fuerte en los próximos meses y ahorita te digo ahí por confidencialidad no lo puedo comentar el nombre, pero decía, la PropTech que no tenga el componente fintech muy difícilmente va a ser capital, ¿no? Entonces te pone un poco como inversionista pensar, a repensar, ¿no? Realmente dónde está la oportunidad. Y sí, evidentemente, recordar que tiene que haber un impacto y el uso de la tecnología bien empleada, ¿no? Por personas. Al final, este componente humano, a ratos se nos olvidan los modelos de negocio al momento de invertir y sobre todo cultural, ¿no? De cómo el Excel o cómo muchas veces las personas se aferran a ese Excel, a convivir con con otros programas ya preestablecidos o predeterminados en ciertas empresas de gran tamaño. Entonces creo que sigue siendo muy retador, ¿no? Vemos un año igual de retador que el año pasado en cuanto a mayor levantamiento de capital en general, tanto para nosotros como fondo y startups, y sobre todo encontrar esas buenas oportunidades que sin duda yo creo que aquí está el ecosistema más importante a nivel LATAM, pero seguro irán saliendo y seguro las iremos encontrando, ¿no? Entonces, de este lado sería eso. Me gustaría agregar nada más, más que tendencias tecnológicas, creo que es una tendencia de la industria y de los corporativos de ir cambiando sus modelos de negocios hacia la innovación, hacia la innovación, ¿no? Cada vez vemos más que la innovación va permeando en las empresas, muchas veces de manera transversal, si tienen diferentes unidades de negocios, empiezan a generar sus equipos o sus áreas de innovación hacia adentro, innovación hacia afuera, innovación, ¿no? Esto creo que es una tendencia que vamos, el año pasado ya lo empezamos a ver, Andrés, tú y yo trabajamos mucho con empresas en este sentido, lo estamos viendo todo el tiempo, pero es una tendencia que empezó y ya no va a parar, ¿no? Digamos, las empresas están entendiendo que tienen que ir por ese camino y eso empieza a cambiar un modelo de negocios, más allá de qué tecnología utilicen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por sus aportes, por sus insights. Ahora sí le damos cierre a este webinar.